Hola, mi nombre es Rubén López y soy trader profesional desde hace más de 15 años. En el día de hoy te propongo que podamos aprender juntos una nueva lección de trading. Si te perdiste ya el contenido que anteriormente hemos ido publicando, te animo a que puedas revisarlo. Lecciones tan importantes, saber cómo se mueve el precio, por supuesto quiénes intervienen en la bolsa y algunos apuntes técnicos acerca del ratio, incluso del apalancamiento. En el día de hoy daremos otro paso, estaremos hablando de ciertos apuntes psicológicos que pueden ayudarnos a la hora de formarnos como trader. Apuntes psicológicos que tienen que ver con el individuo, que tienen que ver con la masa, el cómo intervienen estas dos conjugaciones y sobre todo, y muy importante, el cómo podemos sacarle el máximo partido cuando cometemos errores. El cómo aflora nuestro yo emocional y también, por supuesto, el cómo nosotros podemos distinguir entre mitos y realidades vinculadas al trading. Todo esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra psicología y poder enfrentar el mercado de la forma más eficaz. Si te gustó todo este contenido que vamos a mostrarte, por favor, danos un like y también te animo a que te suscribas para que puedas dejar de perderte todas estas maravillosas lecciones que tenemos preparadas para ti. Si te quedas hasta el final, además te daré una sorpresa, así que disfruta del contenido y nos vemos dentro. Bienvenidos a esta lección de trading en el módulo 5, lección 1. En el día de hoy vamos a hablar ya de la parte psicológica, la parte que tiene un peso muy grande cuando estamos aprendiendo acerca de lo que es el mundo de las inversiones. Hoy vamos a hablar acerca de la masa y del individuo. Vamos a poder diferenciar entre uno y otro de los dos lados partícipes de esta gran ecuación. De hecho, vamos a ver no solamente cómo podemos averiguar cada uno de esos personajes, cómo interactúan, sino también cómo podemos nosotros identificarnos dentro de estos posibles personajes y a la par ver qué importancia tienen en nuestro trading. Veamos parte de un resumen que estuvimos viendo en las lecciones que dimos en la universidad con respecto a la psicología del individuo. En esta psicología del individuo podemos ver que el trading pues parece engañosamente fácil cuando uno es un principiante, ya que bueno, vemos como con poco dinero realmente se puede conseguir mucho y eso nos mete en una inercia equivocada de que va a ser así siempre, de que yo pulso un botón y realmente luego hay dinero fluctuando fácil y accesible para mí. Es entonces cuando asumimos riesgos desproporcionados, cuando somos capaces de posiblemente no barajar bien nuestras cartas, no tener tampoco una incidencia correcta sobre nuestro riesgo y cuando vemos que se desarma todo aquello que habíamos creado o pensábamos que íbamos a estructurar. De hecho, hay que distinguir entre esa psicología que tiene que ver con nosotros, con la persona, y aquella que es la que mueve el mercado. La que mueve el mercado es la de la masa. La que actúa e incide sobre nosotros es la del individuo. Cuando hablamos de la psicología de masas, estamos hablando de aquellas reacciones que de forma global están adoptando todas aquellas personas que están comprando y vendiendo y creando esos movimientos dentro de la bolsa. Cuando hablamos de la psicología del individuo, hablamos de las diferencias que pueden existir en nuestro comportamiento y sobre todo también debemos de conocer la parte biológica que hay detrás. La parte que tenemos a nivel pues mental, incluso pues a nivel cerebral. El cerebro tiene dos hemisferios, vemos aquí en este dibujo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, por ejemplo, se encarga de procesar la información. Procesar información como podría ser la analítica, la lógica, la lineal, aquella que nos ayuda siempre a ver el tiempo, a poder preparar números, palabras, secuencias, etc. Si nosotros somos capaces de poder analizar paso a paso esa información, estaremos resaltando que estamos funcionando en nuestra parte izquierda del cerebro. En este caso, el hemisferio derecho se va a encargar de toda aquella responsabilidad que tenga que ver con las emociones, con los sentimientos, con cómo soñamos, también el cómo somos capaces de entender las ideas, de explicarlas, etc. De hecho, el cómputo global entre uno y otro nos darían el poder cognitivo y también el poder de actuar con coherencia respecto a una tarea. Con el trading no es diferente. Nosotros somos capaces de tener cierto conocimiento, la parte analítica, y luego vincularlo con las emociones, si somos capaces de dominarlas, para que juntos puedan dar un resultado. Eso sería tratar adecuadamente la psicología del individuo.
De hecho, esa disonancia cognitiva, que a veces es difícil de entender, para nuestro cerebro es un proceso realmente transparente para nosotros. Es algo que habitualmente está haciendo sin que nosotros a veces seamos conscientes. La mente humana a veces altera la percepción de las cosas y es por ello que es importantísimo incidir sobre la psicología del individuo, ya que el conjunto de individuos que de alguna forma proyectan esa psicología, al final tienen un resultado sobre la psicología de masas. Y por ir resumiendo, nosotros tenemos que ser capaces en el trading, ya que esta es una lección un poquito más teórica de las otras anteriores que estábamos viendo, tenemos que ser capaces de poder resaltar aquellos enfoques donde yo tengo que incidir para que mi mente pueda ir alcanzando de una forma independiente, de una forma coherente y obviamente, como digo, no dependiente de lo que han sido los movimientos de la masa, pero no todo el tiempo de una forma en la que estamos olvidando de lo que sucede en el mercado, ya que la masa va a darnos una pista, una sensación, una inercia de por dónde puede ir el camino. Somos nosotros luego los que vamos a tener la responsabilidad como individuos de optar a hacer pues una posición alcista o una posición bajista en base a lo que la masa nos esté ofreciendo. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, tenemos que ser capaces de actuar de forma independiente de la masa, pero gracias a las pistas objetivas que nos ofrece esa psicología de masas. Cuando tenemos estos dos factores y sabemos alinearlos, los resultados pueden ser muy positivos, ya que cuando ganamos podemos estar potenciados gracias a la tendencia de fondo, en este caso la psicología que tiene que ver con la masa, y somos capaces, cuando no han salido las cosas bien, a reponernos de quizá con una mayor velocidad de lo que han sido esos imprevistos gracias a la psicología sana que tiene el individuo. Hablaremos un poquito más en siguientes capítulos, pero por hoy vamos a dejarlo aquí para que podamos simplemente haber puesto en orden y mención las dos figuras que van a estar todo el tiempo combatiendo y a veces colaborando dentro de lo que es la psicología del trading. Bienvenido a estas lecciones del curso gratuito de trading. En el día de hoy vamos en el módulo 5, lección 2, a repasar algunas cosas que ya mencionamos. Te invito, estará por aquí arriba, a ver el primer vídeo de este módulo 5 de psicología del individuo y psicología de masas, y en el día de hoy vamos a hablar acerca del yo interior. Es el primer factor importante que debemos de resaltar en el psicotrading. Recordemos que en ese vídeo hablamos de que el psicotrading tiene que ver con todos los factores que van a englobar nuestra psicología, cómo nos enfrentamos en el mercado cuando estamos operando, cuando estamos haciendo trading. En el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver conmigo, todo lo que tiene que ver con mi yo interior cuando estoy actuando delante de la pantalla sin estar pendiente de otros factores externos a mí. En este caso vamos a hablar sobre todo dónde debo enfocar, cómo puedo conocerme a mí mismo, cuáles son los factores más determinantes en los que yo debo de estar incidiendo para poder crear pues una nueva conducta, posiblemente mucho más afín a lo que debería hacer para tener buenos resultados, y también pudiendo identificar aquellos obstáculos que normalmente creamos para poder avanzar y llegar a nuestro fin. De hecho, vamos a ver un poquito más a fondo, poniendo un ejemplo. Hay un libro, Alexander Elder fue su autor, un psicólogo y también trader, en el que en este libro Vivir del Trading habla de que, bueno, cuando en los últimos 17 años había visitado a su amigo, él tiene la costumbre de ir a almorzar con ellos y su señora, la señora de este amigo, siempre está un poquito gordita. Siempre él estaba escuchando decir que iba a ponerse a dieta, que iba a perder algunos kilos, pero la realidad es que él a veces la había pillado pues yendo a la nevera con el tenedor en la mano, comiendo del pastel que había allí. Lo que él explica en este libro es básicamente que quizá para esta señora la satisfacción de esos pequeños placeres que ella iba produciendo al coger de esa tarta o hacer esos pequeños deslices alimenticios le estaban resultando pues de una mayor gratificación
que el verse delgada a largo plazo habiendo hecho pues una dieta, ejercicio, una vida más sana. Seguro que algunos de nosotros nos hemos sentido identificados en esta historia, ya sea pues a nivel de dietas, ya sea a nivel de inversiones, de trabajo, de estudios. Puede ser que los pequeños placeres de haber hecho algo que en ese momento deseábamos no nos conduzcan a nada, pero el esforzarse por un fin que a largo plazo, con acciones concretas y directas, enfocadas en este caso sobre nosotros, en esa psicología personal que debemos de enfocar, puede dar resultados muchísimo mayores y de un nivel espectacular con respecto al poquito esfuerzo que continuamente necesitamos hacer. De hecho, él sigue diciendo que lo que le ha sorprendido es que la esposa de su amigo nunca ha perdido peso. Para ella esos impulsos que estaba teniendo le estaban dominando, le estaban controlando. Cuando trasladamos esto al trader, es decir, al operador de bolsa, podemos encontrar una cierta similitud. Y es que a veces nosotros hacemos operaciones compulsivas sin esperar resultados mucho más allá de tirar una moneda al aire, solo por el deseo de estar dentro del mercado. Nos damos cuenta de que conocer, tener el conocimiento de cómo actuar, luego aplicar una gestión debidamente y tener la buena psicología son al final los elementos que necesitamos de procurar para poder conseguir buenas operaciones y por lo tanto cierta rentabilidad. Entonces, a priori, el tener un trabajo previo, un enfoque determinado en esta rutina, para nosotros no es importante. A veces tomamos ese camino fácil, como cuando somos traders novatos, y llegamos a encontrar que eso nada más que conduce a la pérdida. Por eso, en el día de hoy querría animaros todo lo contrario, que podamos enfocar en hacer operaciones en las que la psicología sea la clave. La psicología resalte realmente y tenga el control. ¿Por qué la psicología es la clave? Pues básicamente porque la gente a veces juega al autoengaño. No se dan cuenta de que pueden estar simplemente mostrando sus ganancias y a veces no muestran sus pérdidas, pueden estar simplemente enfocados en que una operación sea la que les satisfaga porque han ganado, sin mirar atrás de que han perdido un montón anterior. Pero realmente la clave está en la psicología porque yo puedo mentir a los demás, pero no me puedo mentir a mí mismo. Al final me tendré que enfrentar al espejo y ver el reflejo que eso produce, ver realmente quién soy. Cuando nosotros queremos sacarle partido al trading, tenemos que mirar de lleno nuestro yo interior. Tenemos que hacernos una radiografía y ver realmente qué hay ahí. ¿Soy conocedor de mis sesgos psicológicos, de mis dependencias, de mis impulsos, de posiblemente mis limitaciones psicológicas? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar la última vez que hicimos una operación de trading o que hemos invertido en un negocio. ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías temeroso? ¿Te sentías ansioso? ¿Estabas expectante? ¿Te sentías indeciso? ¿Sentías cuando después salió el negocio, bien o mal, euforia, humillación? ¿Sentías una incertidumbre constante? Pues a veces, como he puesto aquí en la imagen que vais a ver, el mercado actúa así. Nos lleva a inversores y especuladores arriba y abajo en una montaña rusa emocional que no tiene por qué ser así. Nosotros podemos tomar el control. Cuando conocemos nuestro yo emocional, podemos tomar el control. Tomar el control de nuestro yo emocional necesita dominar las emociones. Necesita poder saber que a pesar de que estoy sintiendo esto, soy capaz de interiorizarlo, soy capaz de sustituirlo por la correcta emoción, por obviamente un buen conocimiento, un buen procedimiento y sobre todo ese protocolo de actuación que yo sé que funciona para que tome el control. Esos resultados van a venir de aplicar bien un método, no van a venir de tirar una moneda al aire o si hoy me he levantado pues más contento que otros días o simplemente estoy triste. De hecho, algunos consejos podemos dar para poder ayudar en todo esto. Por ejemplo, dentro de la psicología, que hablamos del individuo, que es referencia al vídeo que estamos haciendo anteriormente, encontramos que las emociones nos hacen cometer errores. De hecho, nos hacen cometer errores
en el sentido de que si un día yo me levanto y no estoy bien psicológicamente, o no estoy bien anímicamente, o no estoy bien de salud, posiblemente sea mejor no operar. Si yo no estoy viendo la operación clara en ese momento, mejor no operar. Si yo tengo algo en mi vida cotidiana que me está quitando el sueño, que me está distrayendo, no tengo la atención puesta ahí, en la tarea que estoy desempeñando, mejor no operar. De hecho, podemos seguir así todo el tiempo, porque la realidad es que el mercado está compuesto del dinero del inteligente, el dinero del temeroso, el dinero del incauto, el dinero del indeciso, el dinero del listo, el dinero del tonto, el dinero de todo el mundo. Y el mercado está continuamente moviéndose para captar dinero de unos y de otros. Si nosotros somos capaces de jugar con la ventaja estadística, de habernos mirado a nosotros mismos, saber que el enfoque que estamos teniendo, la actitud que estamos teniendo es la correcta y tenemos un procedimiento a seguir detrás por el cual no vamos a desviarnos hasta poder llegar a nuestras metas, entonces es cuando al menos tendremos una oportunidad. Si no, posiblemente la partida se la lleve el mercado. Así que si quieres saber más de cómo la psicología interviene y puede ayudarnos a finalmente volcar posiciones positivas en nuestro trading, quédate para ver el siguiente vídeo. Bienvenidos a esta lección de trading de este curso gratuito. En el día de hoy, en el módulo 5, lección 3, hablaremos también de la parte de psicología, pero nos vamos a meter de lleno a averiguar los errores más comunes que encontramos cuando comenzamos en el trading. De hecho, algunos de estos son muy familiares para algunos de vosotros, si ya tenéis conocimiento de esta materia, como pueden ser el haber tenido buenos resultados en una cuenta demo y lanzarse a una cuenta real. El pensar que, bueno, ya tengo el método definitivo, ese santo grial, y que directamente ya puedo vender mi casa, coger todo el dinero y meterlo en el mercado real. También errores tan sencillos como el que si he perdido en una posición voy a multiplicar, hacer tipo martingala, pues varias veces según el proceso de pérdidas que yo haya tenido para intentar recuperar en la siguiente vez. Eso es uno de los caminos también más fáciles y más rápidos a la ruina. En otro caso también recuerdo que otro de los errores comunes que solemos tener cuando somos novatos es no tener el conocimiento adecuado de lo que estamos utilizando, sea de un subyacente concreto, pues en un apalancamiento concreto, el no saber que hay ciertos horarios donde se mueve ese activo que estoy seleccionando, o simplemente el pensar que yo puedo estar operando en una misma rutina porque siempre el mercado va a tener el mismo volumen. Otros errores también bastante sencillos suelen ser cuando nosotros nos metemos de lleno a ver las pérdidas. Y cuando veo las pérdidas estoy empezando a vincular un comportamiento y quiero salirme de esa rutina. Por lo tanto, copio la estrategia que yo ahora, la mía, la voy a desechar, voy a copiar la estrategia del vecino y por lo tanto voy a centrarme en lo que él está haciendo, yéndome posiblemente a un terreno desconocido donde finalmente me llevarán a pérdidas. Hay un sinfín de errores que solemos cometer cuando somos noveles, pero la mayoría de ellos tienen que ver con nuestra propia psicología, tienen que ver con que no somos capaces de digerir esos errores. Tiene que ver con que no somos personas que habitualmente se puedan reponer fácilmente de una decisión equivocada. Y yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros cometemos errores habitualmente en un porcentaje elevado de las decisiones diarias? Por ejemplo, pues no sé, el salir hacia la izquierda, hacia la derecha, el adelantar en una carretera, el simplemente tomar una cierta bebida u otra, el comer o vestir de una forma u otra, incluso al cabo del día podemos estar tomando quizá un 40 o un 50%, como dicen los expertos, de decisiones erróneas y todavía llegaríamos sanos y salvos a casa al final del día. Y todavía nuestro día sería más o menos normal o medianamente productivo y todavía no tendría un perjuicio al final del día. En el trading esto puede ser desastroso. El tomar un 50, un 40 o incluso un 60% de las decisiones erróneas durante el día en nuestra operativa puede ser realmente desastroso. Es por ello que aquí, en el capítulo de hoy, hemos querido resaltar todos esos errores
para que nosotros podamos enfocar en aquellos que son más importantes. Normalmente, aquellos que podemos cambiar son aquellos que tienen que ver con nosotros mismos. De hecho, me gustaría mostrar algunos ejemplos. Vamos a ver cuando, por ejemplo, estamos pensando en hacer una operación y sale bien, pensamos que es fácil. Cuando hay un momento donde no encontramos ese beneficio por esa operación, empezamos a pensar que es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿O por qué llegamos a pensar que es difícil? El mercado es contrario a la psicología humana. De hecho, nos va a proponer a todos nosotros de una forma subconsciente una invitación, un aliciente. Voy a intentar provocar que Perico, Juanico o José vengan y compren, porque así yo cogeré de su dinero y moveré el volumen. Es decir, otro de los errores que también pasamos por alto y es acerca de la manipulación que puede haber por las manos fuertes, las manos poderosas, frente a los pequeños inversores que somos nosotros. Cuando esto sucede, esa quizá intuición que vamos desarrollando en el mercado, ese conocimiento que al finalmente nos ayuda a conducir un comportamiento u otro delante del mercado, nos ayuda a ver que realmente no es fácil ni difícil, simplemente es una consecuencia de haber tomado una decisión. Por lo tanto, nuestras decisiones deben estar lo más acertadas posibles. Incluso iniciando una mala decisión al principio, podemos tomar decisiones en medio, le llamaremos gestión, que son aquellas que nos pueden ayudar a minimizar los daños si fuese en perjuicio o incluso potenciar los beneficios, en este caso, si fuera a nuestro favor. De hecho, los beneficios hacen que los traders a veces se sientan poderosos. Colocan stops mucho más ajustados, intentan llevarse las posiciones mucho más lejos, intentan apalancarse de una forma indebida, otro de los errores que comúnmente nos llevan a la ruina, hasta que al final esas operaciones arriesgadas hacen que la mayoría no puedan sostenerla, no puedan sobrevivir y finalmente les la pidan la cuenta. Ese dolor que provoca, por así decirlo, la pérdida o el haber hecho la rutina mal, nos hace emocionalmente tocar fondo. Y tras tocar fondo, muchos de ellos vuelven a, de alguna forma, pensar o recapacitar y al reflexionar se dan cuenta de que habrían podido sobrevivir con pequeñas ganancias constantes y de nuevo un control exhaustivo de esos stops que al final en muchos casos no se ponen. Otro de los errores que vuelven a cometer los novatos al principio, no colocar un stop. De hecho, todo esto puede cambiar en muchos de los casos con ellos. Pueden llegar a convertirse en traders exitosos si se les guía, si se les da la correcta rutina de trabajo y se les va sustituyendo esa mentalidad errónea con una mentalidad, ya no hablo una mentalidad ganadora, sino una mentalidad de poder de una forma correcta seguir los pasos que medianamente le van a llevar al éxito. Luego, si somos capaces, como decía, a poder tomar decisiones lo más acertadas posibles, vamos a sacarle mucho partido a ellas. Si somos capaces de poder gestionar y virar un poquito de nuestros errores, seremos capaces de minimizar en largo plazo ese riesgo que hay inherente en las decisiones que tomamos dentro de la bolsa y sobre todo también en el perjuicio que pueden traer a nuestras pérdidas, a nivel psicológico y a nivel económico. Un ganador de trading básicamente es un ganador estadístico. No vamos a ganar todo el tiempo, pero vamos a ser capaces de poder ganar a lo largo del tiempo. Y esa mentalidad se va desarrollando, se va adquiriendo. No se nace con ella, por lo menos la mayoría de nosotros hemos tenido que tener algunas experiencias al principio enfrentándola y pudiendo cambiarla, haciendo que nos favorezca, poniéndola de nuestra parte. Como digo, las pérdidas son inherentes en el trading y somos conscientes de que son parte del camino. No solamente de que son parte del camino, sino que no vamos a poder producir un beneficio sin que haya un riesgo de por medio y por lo tanto una posible pérdida latente. Incluso la mayoría de operaciones que iniciamos van a estar durante unos instantes, unos momentos, unas horas en pérdida hasta que puedan avanzar de la forma correcta hacia el objetivo que hemos situado. De hecho, el mercado siempre nos va a dar oportunidades que nos van a ir ayudando a que finalmente nosotros podamos materializarlas en beneficios. Y de hecho es otro de los puntos importantes donde a veces, como traders, cometemos errores. Después de un tiempo en el que hemos tenido buenos resultados, puede ser que nos metamos en una serie de rachas de pérdidas. Esto se conoce como drawdown.
El drawdown simplemente es como la máxima serie de pérdidas consecutivas que yo pueda tener. Un punto importante en el que hablaremos más adelante. Pero no obstante, antes de que lleguemos a esa parte de gestión, quedándonos en esta parte de psicología, tenemos que ser capaces de entender que va a haber rachas positivas o buenas, va a haber rachas negativas o malas, y que somos capaces de una y otra vez evadirnos de lo que a nivel mental pueden provocar esas rachas negativas o positivas y volver a sujetarnos al camino que nos llevó a tener ciertos resultados, que es básicamente ceñirnos al método, ceñirnos al plan, aquello que hemos diseñado de una forma más o menos estable y que puede darnos de nuevo esos resultados que finalmente nos llevaron allí. De hecho, no debemos de cambiar nada, otro de los fallos que en la mayoría de casos los traders realizan. Van cambiando, como antes comentaba, de una estrategia a otra, nunca pueden orientar de forma repetitiva su trading para poder volverse maestros en una técnica, o volverse maestros en un proceso, o volverse lo suficientemente experimentados como para poder ganarle la partida al mercado. Entonces, por resumir, si somos capaces no solamente de pensar que no lo sabemos todo, dejarnos guiar por alguien que pueda acompañarnos durante el proceso y sujetarnos a un plan diseñado correctamente en cada momento, en cada fase, básicamente dejarle nuestra psicología, el peso de nuestra psicología a la gestión, seremos capaces de tener pues muchas oportunidades de poder a nivel estadístico solucionar todos esos errores, pero también materializar todas esas ganancias. Y yo creo que hasta aquí vamos a terminar con esta parte de psicología, aprendiendo de los errores, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bienvenidos a esta lección de trading de nuestro curso gratuito. Hoy hablaremos en el módulo 5, lección 4, sobre los mitos y realidades, aquellos dos puntos importantes que están enfrentados continuamente. Tenemos que distinguir siempre entre lo que es un mito de una realidad que sucede en el trading. Los mitos son aquellos cuentos que nos están diciendo todos aquellos que a veces ni siquiera han probado, ni en teoría ni en práctica, aquello que promulgan, y sobre todo la realidad es aquello que efectivamente sucede una y otra vez en base a la normativa, en base a la eficiencia de las cosas que aplicamos y también en base a los resultados que han provocado la mayoría de nuestros actos. De hecho, es interesante ver algunos de ellos. Por ejemplo, haciendo mención a la anterior clase, el clase 3 del módulo 4, lo dejaremos por aquí, en la que hablábamos de los errores, de cómo aprender acerca de los errores, estábamos hablando de cómo aprender a perder. Puede ser que nosotros como mito podamos entender que bueno, la bolsa es muy difícil, que no se va a ganar siempre, que eso solamente es para algunos privilegiados, que necesito tener mucho dinero para poder involucrarme dentro de la bolsa y que finalmente pues como voy a perder siempre, pues mejor no intentarlo. Si yo me meto a ver la realidad de aprender a perder, de cómo yo puedo enfrentar esa tarea, de cómo necesito pues una cierta preparación, a veces pierdo por no tener la suficiente preparación, otras veces por una excesiva preparación, otras veces porque estamos incómodos o agobiados con lo que sucede, otra vez estresados o descentrados simplemente porque no estamos entendiendo la situación y finalmente porque a lo mejor nuestra psicología desmotivada, con falta de confianza, nos juega una mala pasada. Cuando yo todo esto lo tomo como una realidad y soy capaz de incidir, de actuar sobre ella, soy capaz de algo que suena como mito, convertirlo en mi realidad y poder someterla a mi voluntad. Por lo tanto, es algo interesante cuando estamos refiriéndonos a trabajar dentro del trading con esta serie de mitos y realidades para poder destacar realmente contra quién luchamos. ¿Pensamos que luchamos contra el mercado? ¿Pensáis que estamos luchando contra el broker? ¿Pensamos que estamos contra simplemente la psicología del mercado? No, la realidad es que estamos enfrentándonos todo el tiempo contra uno mismo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y por lo tanto tenemos que ser capaces de entender esta realidad. Luego, dentro de todas esas realidades que surgen de una forma bastante evidente, la mayoría de veces lo hacen para poder acallar los mitos que suelen
pues de alguna forma extenderse por todo el mundo acerca de esta materia que muchos desconocen. De hecho, algunos de ellos vamos a resumirlos de una forma muy sencilla. Aquellos que son fantasía de aquellos que son realidad. Por ejemplo, fantasía es que en el trading pues uno se hace rico rápidamente. También es que tenemos que saber mucho de análisis técnico, de figuras chartistas, tenemos que saber también de noticias fundamentales, macro, etcétera, etcétera. Otra de esas fantasías o mitos es que tenemos que saber pues todas las técnicas secretas que hasta ahora no nos revelan para poder ganar. También pues que debemos de operar pues de una forma determinada y concreta, con una serie de representación del precio y cogiendo correctamente un matiz muy oportuno que solo surge pues cuando una vez al año tocan las campanas. Y esto es falso. Realmente somos capaces de trasladar el conocimiento que efectivamente hay que tener en los mercados y volverlo dinero cuando lo aplicamos con un procedimiento correcto. Al final se trata de que, en resumidas cuentas, seamos capaces de no oír aquellas falsedades, ser capaces de comprobarlas por nosotros mismos y evidenciarlas con resultados. De hecho, podemos seguir viendo muchas de ellas. La realidad es que no necesitamos tener mucho dinero para poder ganar dinero en la bolsa. Gracias al apalancamiento, como en otro de los vídeos hemos descrito, en otro de los módulos anteriores, lo dejaremos también por aquí, somos capaces de que con poco dinero podemos conseguir mucho, o al menos podemos tener una gran rentabilidad dentro de lo que ha sido nuestra operación con el riesgo medido que hemos utilizado al principio. Somos capaces también de entender que cuando los conocimientos son muy importantes, no es lo único relevante, sino que se suman también la gestión y esa psicología, ese psicotrading que yo debo de tener e incorporar en cada una de mis operaciones. También soy capaz de entender que no necesito la técnica secreta para poder ganar dinero, sino que aplicando cierta técnica o método probado, testeado y debidamente documentado, yo soy capaz de trasladarlo a los mercados y ganar dinero. También es interesante ver algunos de los mitos que anteriormente mencionábamos que son muy extendidos en todo el mundo. Por ejemplo, que cuanto más opero, pues más voy a ganar. No, eso es falso. Que si hoy he ganado 2, mañana ganaré 4, el siguiente ganaré 8 y dentro de poco me compraré una casa, un coche, un palacio y llevamos al cuento de la lechera. También es verdad que tenemos que luchar contra fantasías o mitos como el que si me dan la oportunidad con muchísimo dinero, yo no seré nunca sacado del mercado y tendré siempre beneficios. Esto es falso. De hecho, uno de los grandes amigos y socios que hemos tenido en el principio tuvo esta experiencia en sus propias carnes. Él pensaba que cuanto más dinero tuviese en la cuenta, más fácil sería hacer trading y por lo tanto menos veces el mercado le sacaría, porque tendría de nuevo una respuesta. La realidad es que llegó a lapidar también su cuenta grande de dinero, igual que lo había hecho con su cuenta pequeña. Y bueno, esto de que voy a seguir el método de tal o cual señor, porque tengo el mito de que necesito el gurú de turno, el gurú que me va a decir la fórmula secreta, el santo grial que me va a llevar a ganar dinero. Esto es falso. Realmente no necesito tener al gurú que diga que mañana va a subir la bolsa o que mañana va a bajar, sino necesito al mentor que me ayude a poder describir con conocimientos el método, las aptitudes necesarias que yo tengo que desarrollar y que me acompañe durante el proceso, que me ayude a poder ser sostenible, rentable en el tiempo, para que después de un cierto aprendizaje, cuando yo ya me he experimentado, yo sea capaz de hacerlo de forma independiente. Por supuesto, esto de que no vamos a ganar dinero hasta que no estemos implicados en nuestro éxito es algo que me gustaría recordar a todo el mundo. Debemos de estar implicados en el proceso. Esto de pulsar un botón, tener ese famoso sistema automático, aunque funcionan muchos automatismos muy bien, no es lo único que hay que hacer. No es pulsar un botón y acostarse a dormir para ver cómo se crece el dinero, sino que tengo que estar involucrado en el proceso. Tengo que ser capaz de poder desarrollar, tengo que ser capaz de poder estar controlando, gestionando, adecuando el riesgo, la operación, los siguientes hechos, digamos, medidos que voy a tomar como determinación en una operación, si va bien, en una operación, si va mal, en el conjunto global de ellas o en cada una de forma independiente. Por supuesto, no habría que olvidar el mito
del cerebro, aquello de que pierdo porque no tengo todos los conocimientos del trading. Necesito ampliar todos mis conocimientos, necesito hacer todos los cursos del mundo, necesito poder entender todo lo que se habla del trading para que entonces yo tenga siquiera una oportunidad. Esto es falso. Realmente es más fácil aplicar algo sencillo y práctico de forma constante todos los días para poder tener unos resultados, más que intentar saber mucho de algo que siempre se nos va a estar escapando entre las manos y nunca vamos a llegar a materializarlo en el tiempo. Bueno, eso de que necesitamos más información, como digo, es falso, pero también el culto a esa personalidad de que lo sabe todo y que por lo tanto tengo que consultarle todo. Hay momentos en los que a veces hemos tenido que explicar a ciertos alumnos que ellos necesitan poner en práctica aquello que le enseñamos, necesitan empezar a volar solos con aquello que hasta la fecha han practicado, ya que si no están creando una dependencia de que se les diga continuamente todo lo que tienen que hacer. Es por eso que solemos tener una parte de teoría y una parte de práctica en nuestros cursos para que se vayan familiarizándose con el proceso y para que puedan llegar a ser independientes, como decíamos antes, en cualquiera de las operaciones que ellos inicien en el mercado. Luego también necesitamos entender que existen consejos prácticos que nos ayudan, consejos prácticos que nos determinan o nos ahorran un poco de energía, de esfuerzo y de dinero a la hora de incidir en esta tarea. Y algunos de estos consejos prácticos me gustaría, bueno, de forma resumida comentarlos. Tienen que ver con que debemos entender un ABC, es decir, un sistema, una metodología de una forma clara, precisa, de una forma contundente, una forma en la que no haya fisuras en cuanto a lo que hemos entendido de lo que hay que hacer. No solamente esto, sino que hay que repetirlo en el tiempo. No vas a tener ningún éxito, no se ha construido, por ejemplo, una catedral en un mes, sino ha necesitado años posiblemente, ni de una sola piedra. Han tenido que ser muchas piedras las que se colocaron para finalmente crear ese gran edificio. Pues de esa forma también un método debe estar testeado, ser claro, pero debe ser aplicable en el tiempo. Obviamente necesitamos también entender consejos prácticos sobre las pérdidas. Las pérdidas son parte del camino, como hablamos y mencionábamos en la clase anterior. No solamente esto, sino que debemos de entender que si yo pierdo menos, y cuando pierdo no solamente pierdo poco, sino pocas veces, y cuando gano más que pierdo y más número de veces he ganado, al final mi curva de crecimiento va siendo creciente. Es simplemente llevarla en el tiempo de una forma sostenida, de una forma repetitiva y de una forma estanca en cuanto a lo que estoy aplicando, sin desviarme de mi plan. También es interesante no dejarse llevar por la presión que podemos ejercer posiblemente el resto de profesionales, el resto de resultados, incluso la presión en el curso, en cuanto al aprendizaje, en el proceso en el que yo estoy iniciado. Cuando soy capaz de determinar que estoy en un proceso creciente para mí, en cuanto a conocimiento, y que puedo aplicar una y otra vez esta tarea y que solamente tengo que evaluar los resultados, es cuando yo pierdo esa presión, me relajo y disfruto en el proceso, algo de lo que siempre invitamos. También es interesante ver que, como antes mencionamos en cualquiera de los errores de los novatos, el cambiar continuamente de técnica o de táctica o intentar copiar tácticas que son de otras personas que posiblemente tengan ciertos resultados puede ser contraproducente. Es interesante poder conocer cosas, pero es mejor meterse dentro del proceso cuando ya sabemos, ya conocemos todos los detalles que hasta la fecha, por ver simplemente unos resultados, no apreciamos con la profundidad adecuada. Y por último, yo me metería a destacar básicamente dentro de los consejos prácticos a determinar un correcto horario, un buen marco de trabajo, unos buenos subyacentes donde yo pueda, valores, donde yo pueda, o activos que yo pueda estar controlando para poder trabajarlos. Finalmente también pues tener un apalancamiento correcto y cuando tengo una oportunidad delante, diferenciar entre señales y confirmaciones. Cuando tengo la suma de estas dos es cuando realmente tengo la fiabilidad. Si simplemente tengo señales, no es interesante entrar. Si tengo señal y confirmación, ahí sí, ahí puedo gastar esa oportunidad, ese cartucho que me interesa en ese momento oportuno. Al final todo tiene que ver con el conocimiento y cómo lo aplico. Y en los mercados tiene que ver con una ecuación que se llama rentabilidad-riesgo.
¿me es buen negocio entrar? ¿Va a ser provechoso para mí? ¿El riesgo es pequeño con respecto al gran beneficio que podría tener? Pues entonces puedo determinar entrar, arriesgarme en base a esos conocimientos, a ese estudio previo, que nosotros le llamamos análisis, y también en base al método que voy a aplicar, básicamente esa gestión que voy a ir realizando. Como digo, por último, ya quedándonos en los consejos prácticos más útiles, yo haría pues un global de lo que acabamos de hablar, pero sobre todo quiero destacar que el más importante de todos los objetivos de cualquier trade es sobrevivir. Que no te quiten el capital. El capital es tu materia prima. Debes de ser capaz de poder trabajar con ella y, por lo tanto, independientemente de que sea una cuenta pequeña o sea una cuenta grande, tú tienes que cuidar tu materia prima, con la cual puedes producir mucho dinero. Este sería quizá el mayor enfoque que podemos hacer cuando estamos intentando descubrir, pues, de todo lo que se puede hacer, la realidad del trading. Y es que si yo no tengo dinero para poder meter una operación, yo no voy a ganar dinero. Si yo no soy capaz de conservar, gracias a un método estadísticamente probado y testado, que yo voy a ser ganador en el tiempo, posiblemente empezaré a perder, pierda esa materia prima y no llegue a ningún sitio. Algo muy triste y que a veces suele suceder con muchas personas que no quieren dejarse guiar en el proceso. Por eso te animo a que puedas iniciarte en este proceso, que sigas averiguando más de lo que estamos explicando, que sigas viendo los siguientes vídeos y que si no hagas un repaso de todos los demás módulos. Este ha sido el final del módulo 5, pero tienes desde el módulo 1 en adelante un montón de enseñanzas que te pueden ayudar con la calidad suficiente para tener una guía certera de cómo trabajar en los mercados financieros. Así que nos vemos en el siguiente módulo y ha sido un placer estar con vosotros. Bien, llegados a este punto, tan solo agradecerte el que hayas estado hasta el final y espero que te haya gustado y te haya servido este contenido. Si es así, por favor, dale un like para que podamos saberlo y no olvides suscribirte para que de esa forma no te pierdas nada del contenido que tenemos preparado para ti. También decirte que el próximo día hablaremos acerca de cómo interviene el tiempo en mis inversiones, sobre todo a la hora de poder distinguir esos movimientos y la dinámica precio-tiempo. Recuerda también que podrás unirte como premio por haber estado hasta el final al canal privado de Telegram que tenemos para poder mostrar más contenido que te pueda servir. Lecciones pequeñitas, teóricas, sobre todo también operaciones en directo y algunos resultados que podrás ir visualizando con el resto de alumnos que hay allí. Recuerda también que estamos disponibles 100% para que puedas hacernos cualquier tipo de consulta y que esperamos que todo esto pueda servirte para tu crecimiento. Nos vemos dentro.